Gracias, oh, tú eres mi alegría, oh, gracias, oh, encontré cántenlo conmigo, Capítulo 4, hermanos amados, en el verso 29, si lo tiene, dígame amén. Dice la palabra del Señor como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Leamos juntos el verso 30 a la cuenta de 1, 2, 3. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Señor, ayúdanos a reflexionar sobre esta palabra. Sé que tu palabra es bendita, Señor, pero clamamos por un corazón receptible, un corazón enseñable, un corazón que atesore estas palabras, estos consejos, y pueda llevar fruto al 100%. Señor, en el nombre de Jesús oramos. Amén, Padre. Amén. El título de esta predicación, hermanos, es el sello del Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo. Esta mañana vamos a ministrar este principio, pero cabe mencionar, hermanos, de que este principio muchas veces usted y yo no lo ignoramos. Muchas veces lo hemos descuidado. A veces estamos pensando, hermanos amados, de que en nuestra vida no tenemos lo que el Señor dice que tenemos. Y a veces nos hemos nosotros mismos minimizado en lo que podemos alcanzar. Dice la palabra de Dios de que el mismo Espíritu que levantó de entre los muertos a Jesús es el que habita en usted y habita en mí. ¿Usted lo cree? Entonces eso denota que en cada creyente hay capacidades, no solamente virtudes. Usted tiene capacidades que todavía no las hemos desarrollado, pero esto tiene que ver con nuestra responsabilidad. Porque yo puedo tener una capacidad y si no la desarrollo, puede pasar 1 año, 2 años, 3 años, 10 años y yo no he desarrollado eso. Entonces el reto es de que al entender que yo he sido sellado, comprenda por qué lo he sido. ¿Por qué usted es sellado por el Espíritu Santo? Pero empecemos con lo primero. Quiero en primer lugar hablarle acerca de generalidades de este detalle. En el verso 30 nos da un consejo el escritor y dice: no contristéis al Espíritu Santo, con el cual declara, fuisteis, ¿qué, iglesia? Sellados. Aquí hay un dato bastante impresionante, porque si nosotros nos preguntamos quiénes son los sellados, ¿qué responderíamos? ¿Quiénes son sellados por el Espíritu Santo? ¿Quiénes? Los que han recibido a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Y cuántos han hecho esa declaración de fe? Amén. Ahora, en el verso nos aconseja en primer lugar de que el Espíritu Santo es una persona. Y al ser una persona, el Espíritu Santo se contrista. Entonces aquí hay mucho interés en la responsabilidad que usted y yo tenemos. Porque puede ser que sepamos que sí somos sellados por el Espíritu Santo, pero solo usted y yo sepamos si hemos contristado al Espíritu de Dios. ¿Cómo se contrista el Espíritu Santo? Cuando lo ignoramos, cuando nosotros tomamos decisiones y sabemos que Él no las aprueba, cuando usted y yo insistimos en un pecado sabiendo que Él ya nos dijo que nos apartáramos, entonces el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu de Dios guarda silencio. Y a veces se ha llegado a preguntar:
Hermano, ¿es posible que el Espíritu de Dios se aparte de uno? ¿Qué opina usted? ¿Qué opina usted? ¿El Espíritu Santo se aparta de usted? Esto es interesante, porque a veces el enemigo vendrá y lanzará dardos y nos hará sentir, con todo respeto le digo, basura delante de Dios. Porque Satanás lo que busca es hacernos triza, que mientras peor nos sentimos, en lugar de correr arrodillados a los pies de Cristo, Él nos mete pensamientos que ni nos acerquemos, que nos alejemos de Él. Lo que hizo con Adán y Eva. Y Dios les preguntó: ¿y por qué se esconden? Entonces Satanás busca la manera de entorpecer algunos principios. Y yo le pregunto: ¿el Espíritu Santo se aparta de usted? La respuesta es no. No. Entonces, pastor, ¿por qué yo siento que ya no está conmigo? ¿O por qué yo he llegado a veces a sentir que Él ya no está conmigo? ¿Qué decía el verso 30 al principio? No contristemos al Espíritu Santo. ¿Y qué significa eso, hermano? Usted y yo como humanos lo hemos hecho. Cuando usted le dice a alguien: mira, no hagas eso, y la persona lo sigue haciendo, llega un momento en donde usted ya no vuelve a decir nada. Usted no se apartó, no desapareció, solamente respetó la decisión de la otra persona. El Espíritu Santo se convertirá en un caballero, donde Él, del conocimiento de Dios, está dirigiéndonos a usted y a mí. Y cuando Él dice: aquí no está bien, esto hay que cambiarlo, no lo hace porque en nuestra vida quiere que no nos sintamos bien, sino porque Él conoce más de lo que usted y yo vemos. Cuando Él se contrista es cuando en mi mente yo digo: lo voy a seguir haciendo. ¿Qué da a entender eso? Mis decisiones son mejores que las que el Señor tiene para mí. Y eso no es cierto. Por eso el Espíritu Santo se contrista. ¿A quiénes el Espíritu de Dios sella? A los hijos de Dios. Vaya conmigo a 2 de Corintios, por favor, en el capítulo 1. En el verso 20, por favor. Capítulo 2, no se me vaya a confundir. 2 de Corintios, capítulo 1, verso 20, perdón. ¿Lo tiene? Amén. Verso 20 dice: porque todas las promesas de Dios son en Él, ¿qué? Sí, y en Él, amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con vosotros en Cristo, y el que nos ungió, ¿es quién, iglesia? Es Dios, el cual también nos, ¿qué? Nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. La palabra arra significa garantía. Al ser usted y yo sellados, a nosotros se nos garantizan los atributos de Dios. A usted y a mí se nos garantiza fidelidad. A usted y a mí se nos garantiza bendiciones espirituales. Se nos garantiza paz. Se nos garantiza misericordia. Se nos garantiza amor. ¿Por lo que usted y yo somos? No. Porque hemos sido sellados por el Espíritu Santo. Entonces esto que tenemos de parte del Señor es una garantía. ¿Por qué usted y yo podemos acercarnos a Dios? Por el sello del Espíritu Santo. Cuando usted y yo vemos la historia, la palabra sello se ocupaba para denotar gobierno, o se ocupaba para denotar que alguien tenía posesiones. Y se ve bastante claro, incluso en nuestra cultura, en cuestiones de ganado. Cuando alguien tiene ganado, tienen algunas latas o hierros, que yo no sé si todavía son registradas en las alcaldías, ¿sí? Entonces esas cosas puestas al fuego
ardiendo, cuando éstas se ponen en un rojo incandescente, son puestas en la piel de ese ganado. ¿Se puede imaginar? Entonces esa marca significa que ese animalito tiene dueño. Cuando usted y yo venimos a Cristo, esa figura se ocupa. No importa dónde ande esa vaquita, no importa dónde ande ese animalito, se conoce por el sello a quien le pertenece. En el caso de los hijos de Dios, no importa dónde andemos, no importa con quién estemos, esa marca nos registra como hijos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces esto es de convicción, porque estamos ahorita viendo generalidades, en el sentido, iglesia amada, que el ser sellados por el Espíritu Santo nos ha bendecido. Pero el punto de ser bendecidos es que lo creamos y que desarrollemos lo que Él nos ha regalado. Usted y yo fuimos sellados en el momento en que el Señor convenció a través del Espíritu Santo que nosotros caminábamos en pecado. Y esto también, iglesia amada, es eficiente cuando usted y yo también retornamos a un reconcilio. ¿Por qué usted y yo retornamos a reconciliar con el Señor? Porque el sello del Espíritu Santo a usted y a mí nos anhela celosamente. Nos anhela celosamente. Usted y yo jamás, y esto es algo increíble, jamás volveremos a ser los mismos después que el Espíritu Santo nos selló. Aunque querramos caminar lejos de Cristo, nunca vamos a sentir la misma plenitud en el corazón. ¿Por qué? Nuestra garantía no está para tesoros en la tierra. Nuestra garantía está para tesoros en el cielo, iglesia amada. Entonces el Señor siempre encontrará la manera de que usted y yo retornemos a los pies de Él, porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Cuando usted y yo, iglesia amada, vemos la palabra, vaya conmigo a Efesios una vez más, en el capítulo 1. Gloria al Señor. En el verso 13, fíjese lo que dice: en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, como dice, iglesia, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de ¿qué? De la promesa. Cuando usted y yo observamos esto, entenderemos, iglesia, que la generalidad, esto es la clave del primer punto que le estoy explicando. La generalidad del sello del Espíritu Santo es hacia un objetivo: abrirnos paso a la promesa de vida eterna de Cristo Jesús. Abrirnos paso a la vida eterna de Cristo Jesús. ¿Qué significa esto? Regrese conmigo a Efesios capítulo 4. En el verso que estábamos leyendo, en el verso 30. Y note por favor qué es lo que dice: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados. Escuche bien, ese para nos da en realidad objeto. ¿Para el día de qué, iglesia? De la redención. Y acá es donde viene la punta de lanza en este primer detalle. Iglesia amada, el Espíritu Santo, todo lo que procura hacer para nuestra vida es para prepararnos para el día cuando Cristo aparezca, o para el día en que usted y yo partamos de esta tierra. El Espíritu de Dios sí nos conduce a todo lo que usted y yo hacemos. Lo hace y de manera maravillosa, pero su objetivo primero no es eso.
Claro, Él nos va a enseñar a disfrutar la vida acá en la tierra, sí. Pero su objetivo primero es que cuando usted y yo escuchemos la final trompeta estemos preparados. O cuando nuestro último aliento de vida expire en esta tierra, también estemos preparados. Y es aquí donde se da de manera ambigua muchos comentarios. Porque entonces algunos opinarán, bueno, pero si el Espíritu Santo nunca se aparta de la vida del hombre, entonces no importa lo que hagamos. Entonces solo cuenta que recibimos a Jesús como Señor y Salvador. Y ahí es donde vendríamos a una contraparte. Creo muy ferviente, iglesia, de que la salvación no depende del hombre. Lo tengo muy claro. Pero también tengo muy claro de que con la salvación no se juega. Yo no puedo en ningún momento, iglesia, de manera teológica, establecerle una postura de que la salvación se pierde, la salvación no se pierde. Porque las líneas de pensamiento del mundo van hacia esas dos líneas, hacia esas dos ideas. ¿Sabe qué es en realidad el punto que Dios nos enseña? Que aprendamos a vivir como a Dios le agrada. Habemos muchos que nos ponemos a pelear con diferencias bíblicas y yo pienso, pero por favor, hasta por lógica diría yo, quien anda bien, premio recibe. Quien anda mal, exhortación recibe. Su palabra dice de que Dios a quien ama, lo corrige. Lo corrige. Amén. Entonces usted me dice, pastor, entonces la salvación no se pierde. Fíjese que ese es un dato que no se lo puedo asegurar, porque en algún momento vendríamos y podríamos entrar en conflicto. Pero ¿cuál es el punto entonces? De que la Biblia a mí me enseña de que debo de aprender a agradar a aquel que me tomó por soldado. Que debo de aprender a presentarme firme delante de Él. Entonces entiendo en mi corazón un detalle. El Espíritu Santo solo nos está preparando para que no vayamos a tener pérdida en nuestra vida. Imagínese que yo dijera, la salvación no se pierde, y me presento delante de Dios y el Señor me dice, no te conozco. ¿Se puede imaginar? Pero es que a mí me enseñaron que solo tenía que repetir la oración. No, esa es una mala interpretación. ¿Me doy a explicar, iglesia? Entonces, si yo, iglesia, tengo que inclinarme hacia un lugar, yo le diría, no juegue con su salvación. No juegue con lo que Dios le ha regalado. Porque aquí no hay títulos, no hay ministerios, no hay rangos. Señor, yo era pastor. ¿Y? Señor, yo era profeta. Ajá. Yo era aquí, yo era allá. Eso no es determinante delante de la presencia de Dios, sino cómo mi corazón estuvo delante de Él. Por eso el Señor en su palabra dice que Él conoce las intenciones del corazón. Por eso Proverbios nos dice, cuida tu corazón porque de él mana la vida. Entonces, iglesia amada, ¿cuál es nuestra postura como iglesia Amistad Cristiana? La salvación se cuida, la salvación se valora y la salvación se va edificando. Entonces, pastor, si me preguntan de que la salvación se pierde como postura de pensamiento, ¿qué creemos? Sí se pierde. Esa es nuestra herencia. Esa es nuestra herencia. ¿Me explico? Ahora, nuestra función, iglesia amada, no es exigir perfección. Nuestra función es que aprendamos a vivir guiados por el Espíritu Santo. Porque cuando usted es guiado por el Espíritu de Dios, usted va procurando hacer las cosas bien. Y si usted así camina con cada cosa que hace, entonces el Espíritu Santo le va a ir edificando como un buen hijo de Dios. Amén. Le hago una pregunta. ¿Cuántos están alegres porque han sido sellados con el Espíritu de Dios? Amén.
¿Está consciente que con la salvación no se juega, iglesia? Amén. Si usted, hermano amado, dice, no, la salvación no se pierde, yo lo respeto, pero eso que no le vaya a dar a usted rienda suelta a un pensamiento que bíblicamente no lo podemos comprobar y un día tenga pérdidas delante del Señor. Mejor caminemos derecho. Amén. Y nos va a ir mejor. Esas líneas de pensamiento, hermano amado, en vano las podríamos estar conversando y discutiendo. No, digamos algo, caminemos bien delante de Dios. Y si así hacemos, el Señor nos va a recompensar de una manera grande. Y el Señor será fiel con sus hijos y no seremos avergonzados. Escucharemos del Señor: hijo, en lo poco has sido fiel, sobre lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Gloria a Dios, porque eso es lo que queremos alcanzar. Amén. No se detenga. No se detenga. Cuando nosotros vemos, iglesia amada, el sello del Espíritu Santo, también veremos dos direcciones del por qué hemos sido sellados. En primer lugar, cuando hablamos, iglesia, del sello del Espíritu Santo, al creyente le provee seguridad. Seguridad. Quienes han sido sellados con el Espíritu Santo, al creyente, a usted, a mí, nos da certeza. Ya leímos la palabra, tenemos las arras del Espíritu. ¿Y qué significa arras? Garantía. Tenemos garantizadas las promesas de Dios en nuestra vida. Alguien se acercará a usted y le preguntará: ¿y por qué decís que vos sos salvo? ¿Qué respondería usted? Porque el Espíritu Santo me ha hecho templo y morada suya. Esa es mi garantía de que tengo las promesas de Dios. ¿Está de acuerdo usted con la palabra? Ok. Vaya por favor conmigo a Efesios capítulo 1. Ahí mismo vamos a quedarnos. Y vamos a leer una vez más el verso 13. Pero hoy vamos a llegar hasta el verso 14. Verso 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Fíjese el 14, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. ¿Qué nos está diciendo el verso 14? Las arras de nuestra herencia son el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es su garantía de que un día vamos a escuchar la final trompeta. ¿Cuántos van a escuchar la final trompeta? Amén. Si es que el Señor no nos ha llevado antes. Los tiempos son de Dios. Pero si usted y yo tenemos al Espíritu Santo y estamos caminando con esfuerzo esta carrera que es difícil, entonces escucharemos ese llamado. Entonces nos encontraremos con Cristo. Entonces veremos realizadas las promesas en las que nos mantuvimos creyendo. Entonces nos daremos cuenta que no perdimos el tiempo. Entonces diremos gloria a Dios y nuestra vida será de alabanza continua para el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Por qué? Porque ahí todo terminó. Nuestras carreras han sido culminadas. ¿Quién da esa seguridad? El Espíritu Santo. ¿Por qué usted va a recibir las promesas de vida eterna? Porque ya le abrió las puertas al Espíritu de Dios en su corazón. Pero si se las ha cerrado, pero si usted ha contristado al Espíritu Santo, ¿qué sucede? Ahí es donde quiero que usted y yo vayamos reflexionando, porque la idea es de que en nuestra vida estemos en realidad equilibrados en nuestra vida espiritual. Y que no vayamos a estar descuidados, porque nadie sabe el día ni la hora, ni los ángeles, menos usted y yo. ¿Qué nos conviene a nosotros? Alistarnos. Pero yo ya tengo mi vasija, hermano, pero tiene aceite.
No, voy a ir a comprar cuando sepa que viene. Aquí ya va a estar cerrado, iglesia. Ya no va a haber nadie. Bueno, eso digo yo, ¿no? Entonces tenemos que prepararnos para que esa seguridad no se aparte de nosotros. Y créame, hablando de este punto, a mí me gustaría que usted y yo fuéramos muy fuertes y que pudiéramos responder, hermano amado. Si Cristo apareciera hoy en las nubes, usted y yo nos vamos con Él. ¿Estás seguro que se va con Él? Pero seguro que estás seguro que se va con Él. ¿Verdad que a veces nos da como, santo Señor, sí estoy seguro, pero me voy a asegurar más, no vaya a ser, ¿verdad? Esa seguridad la da el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Entonces, iglesia amada, ¿qué es lo otro que el Espíritu Santo nos ayuda con ese sello? Ya le dije, en primer lugar, la generalidad del sello del Espíritu Santo es para el día de nuestra redención. Amén. En segundo lugar, si hay algo que esa garantía del Espíritu de Dios nos proporciona, es seguridad. Y en tercer lugar, al hombre en su humanidad difícil, pero por la cobertura del Espíritu Santo. En tercer lugar, el sello del Espíritu de Dios al hombre le da capacidad de vivir en pureza. ¿Me escuchó? El Espíritu de Dios. Vaya por favor conmigo siempre a Efesios en el capítulo 4. Y vea por favor el verso 24. Capítulo 4, verso 24. ¿Lo tiene? Y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a quienes, iglesia, a los oyentes. Y terminamos con nuestro texto base. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Entonces, lo que vemos en el contexto del verso 30 es de que también el consejo de no contristar al Espíritu Santo va orientado a que es difícil, hermanos, vivir en pureza si el Espíritu de Dios está triste en nuestras vidas. Es difícil. Cuando usted y yo ya nos sentimos aquello que llamamos conciencia, es difícil vivir en pureza. Cuando usted y yo, la Biblia ocupará el término conciencia cauterizada. Ya no sentimos ningún malestar cuando desobedecemos, cuando ofendemos al Señor. Cuando nosotros llegamos a un estado de ese tipo, será imposible caminar en pureza. Será imposible apartar de nosotros la mentira. Será imposible apartar de nosotros el enojo que ofende. Será imposible apartar de nosotros, hermano, los malos hábitos como hurtar, etcétera, cosas que nos ponen en mal con el prójimo. Será difícil, hermano, dejar de que de nuestra boca dejen de salir palabras corrompidas. Será difícil. Será difícil. Caminar en pureza no es posible si el Espíritu Santo no nos auxilia. Entonces, ¿a qué nos lleva la conclusión de este tema? De que por eso es importante que la iglesia busque la llenura del Espíritu Santo. ¿Quién era Pedro? Pedro era un hombre, pero terrible, enojado, pleitisto,
contencioso, mal carácter, una persona cambiante. Hoy decía, voy hasta la muerte contigo, y después dice, yo no lo conozco. ¿Quién era Pedro? Pedro era una persona de doble ánimo. Una persona, ¿cuál es la palabra que está de moda? Bipolar. Pedro era bipolar. Y entonces vemos a un Pedro que, si usted y yo lo evaluamos, decimos, no, Pedro no va a llegar lejos en el Señor. Es que ese es su carácter, es que su comportamiento no se lo permiten para que sea un gran siervo de Dios. Y es cierto. Pero después que el Espíritu Santo llenó la vida de Pedro, ese Pedro jamás volvió a ser el mismo. ¿Por qué? Por la asistencia del Espíritu Santo en todo lo que él iba a hacer. Usted y yo estamos flacos en algo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo sentimos debilidad en algo, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Usted y yo sentimos que en la familia ya no hayamos que hacer, llenura del Espíritu Santo. Usted y yo sentimos que en nuestro trabajo está ya más fácil huir que seguir platicando con los compañeros, la llenura del Espíritu Santo. La preocupación, los afanes, hermano amado, el Espíritu Santo es el que nos consuela. Quiero contar esta semana, a mí me tocó una semana pero terrible. Esta semana es de las más difíciles por los compromisos financieros. Y yo recuerdo de que al día viernes yo necesitaba sacar muchos pagos. Y yo recuerdo de que una de las cosas que en mi corazón estaba, y fíjese bien hasta dónde llega a veces lo que el Espíritu de Dios proyecta. Yo recuerdo que le decía al Espíritu de Dios, recordando proterrenos, porque yo sabía que de todo lo que tenía que hacer no iba a tener para hoy, para el proyecto de hoy. Y yo le decía al Señor, Señor, provéeme, yo quiero bendecir, quiero seguir en ese proyecto, ¿sí? Y yo recuerdo de que al día viernes, en realidad, le decía a Rafa, yo vi la gloria de Dios. Vi la gloria de Dios. Empezó a llegar gente y terrible. Y yo dije, Señor, gracias. Porque en realidad las cosas que a uno lo abaten, solo el Espíritu Santo le da a uno tranquilidad. Y es ahí donde yo le digo, iglesia, pueden ser las cosas más personales. Porque en esa cuestión, hermano amado, yo le digo, hermano, necesito dinero. ¿Qué me dice usted? Trabaje, pastor, trabaje. Me explico, a veces se necesita accionar. Pero yo le decía, Señor, yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, solo necesito tu bendición. Y es ahí donde le digo, puede ser el aspecto que no necesita tal vez oraciones y ayunos, y que ahí las cosas van a pasar. No, tal vez usted esté en su casa, en su trabajo, en cualquier lugar, en las cosas más personales, pero el Espíritu Santo no queda fuera aún de esas cosas, ¿sabe? ¿Por qué? Él está buscando que en nuestra vida haya estabilidad, que su presencia nos dé plenitud, que su presencia nos dé gozo. ¿Por qué? A Él le interesa que no nos desplomemos, sino que nuestra mirada siempre esté en alto, viendo a Él que nos provee. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo con ese sello. A usted y a mí nos está preparando para la redención. A usted y a mí nos da seguridad que para los hijos de Dios no hay condenación. Tenemos la garantía de la salvación. Y a usted y a mí nos garantiza que ese sello del Espíritu Santo nos ayuda a vivir en pureza. Solos no podemos. No podemos. Solo es con la asistencia del Espíritu Santo. ¿Cuántos han sido sellados con el Espíritu de Dios? Entonces hoy, que necesitamos ser más sensibles a lo que Él nos ha dado y desarrollar las capacidades que Él mismo ha puesto en nuestras vidas. No se vea chiquito, usted es especial. Usted es especial. ¿Me está escuchando, iglesia? Usted es bendición. Usted es portador de unción. Usted es portador de palabra buena. Usted no es cobarde que retrocede. Usted no es de aquellos que se atemorizan y dejan las cosas a la mitad. No, eso no es lo que usted tiene de Dios. Usted tiene todo lo contrario. Donde no hay camino, el Señor lo va a abrir. El Señor lo va a abrir.
donde todo parece gris y que no sabe dónde poner su pie, el Señor le va a alumbrar para decirle cómo va a ser. Las cosas que no conoce cómo concretar, el Señor le va a instruir para que lo logre. No piense de que el Espíritu Santo está exclusivamente para cuando venimos a este lugar. No, eso es lo bello del ministerio del Espíritu Santo, que no importa dónde estemos, Él está ahí. Él está ahí buscando llenar nuestros corazones. Encomiende a Jehová su camino, confíe en Él y Él hará. Dele al Señor fuertes palmas, iglesia amada. Él se las merece. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria. Dios es capaz de mover las montañas. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder.